Hola, buen día. Mi nombre es Mariana Alexis Ortiz Gil Méndez. Formo parte de la Facultad de Medicina y Psicología, estudio Medicina y voy a hablarles acerca de la ciencia de los datos. Continuando con el video, vamos a ver acerca de la introducción a la ciencia de los datos utilizando unas preguntas guía para poder entender mejor el tema. Empezando, me gustaría plantear qué es lo que significa un dato. Van a ser un conjunto de hechos, números, palabras, observaciones y otra información útil, y estos van a estar divididos en varios tipos, como los datos estructurados, datos no estructurados, lenguaje natural, generados por máquina, basados en gráficos, y por último, imágenes, videos y audios. Cada tipo de estos datos va a tener una estructura diferente que va a requerir herramientas específicas para aportar distintos tipos de valor al análisis. Ahora vamos a ver individualmente cada tipo de datos. Primero tenemos los datos estructurados, que estos van a ser los más fáciles de organizar y analizar porque van a seguir un formato. Normalmente se pueden encontrar en tablas con filas y columnas que se encuentran en bases de datos, inventarios o en árboles genealógicos. Luego tenemos los datos no estructurados, que estos no van a seguir un formato definido y representan la mayoría de la información que se genera actualmente. Algunos ejemplos de ellos son correos electrónicos, publicaciones de redes sociales o documentos de PDF. Luego tenemos el lenguaje natural, que este va a ser un tipo de dato no estructurado. Estos van a ser textos escritos o hablados en el lenguaje humano, y para poder entenderlos es necesario tener conocimiento lingüístico, ya que dos personas que escuchan la misma conversación pueden tener un diferente resultado de la información. Otro tipo importante son los datos generados por máquina, que estos son producidos automáticamente por dispositivos o sistemas sin la intervención humana directa. En estos se van a encontrar registros de servidores, registros de detalles de llamadas, registros de eventos de red. También existen los datos basados en gráficos que representan las relaciones entre elementos, como por ejemplo, una lista de seguidores de una red social, amigos en Facebook o conexiones en LinkedIn. Y finalmente tenemos las imágenes, videos y audios, que son datos multimedia. Estos son altamente no estructurados y requieren gran capacidad de almacenamiento y procesamiento. Era una tarea humana que gracias a la inteligencia artificial se ha podido hacer procesamiento sin la intervención humana. Algunos ejemplos de estos son grabaciones de voz, videos de YouTube o una imagen. Ahora, ¿qué es el flujo de trabajo de la ciencia de datos? Talend explica que este proceso no es solo un paso, sino una serie de etapas estructuradas que transforman datos sin procesar en información lista para ser analizada y aplicada. Cada una de estas etapas, desde la recolección hasta el almacenamiento, forma parte del flujo de trabajo integral que sigue los proyectos de ciencia de datos. Todas estas etapas van a seguir una secuencia y constituyen el flujo de trabajo típico de un proyecto de ciencia de datos. Ahora aquí tenemos la secuencia de las etapas principales de la ciencia de datos. Van a ser 6 y vamos a comenzar con la recolección de los datos, en el que vamos a recopilar los datos desde diversas fuentes, lo cual es esencial para poder analizarlos después. Luego vamos a tener la preparación de los datos, en el que se va a limpiar, filtrar y organizar los datos para eliminar los errores, inconsistencias o valores faltantes. Luego sigue la entrada o traducción, en el que una vez limpios los datos, se van a ingresar en sistemas o repositorios donde pueden ser usados para el análisis. Después de esto, sigue el procesamiento, en el que se aplican técnicas y algoritmos para interpretar los datos y convertirlos en resultados significativos. Luego tenemos la salida o interpretación, en el que los resultados ya procesados se van a presentar de forma que todos, incluso sin conocimientos técnicos, puedan entenderlos. Y por último tenemos el almacenamiento. Aquí es cuando los datos y resultados se van a almacenar para futuras consultas o análisis adicionales. Esto puede ser en data warehouses o en otras bases de datos. Ahora, ¿cómo se pueden recopilar los datos y en qué formato pueden estar? Desde fuentes internas estructuradas, los datos pueden provenir de sistemas organizados como bases de datos o data warehouses que contienen la información ya organizada. También tenemos fuentes masivas, que son grandes repositorios de datos en los que se puede recolectar información desde data lakes o repositorios en la nube que almacenan datos en bruto de diferentes fuentes. Y por último, podemos integrar varias fuentes, ya que la recolección de datos puede hacerse simultáneamente desde diversas plataformas y sistemas que permite consolidar la información antes del análisis. Ahora, regresando a los tipos de datos,
Algunos formatos en los que pueden estar estos datos van a ser estructurados como bases de datos, semiestructurados como documentos con estructura parcial como los JSON o XML, o los datos no estructurados como archivos que nos organizan en tablas como PDFs y audios. Para entender cómo se almacenan los datos, primero vamos a ver algunos ejemplos de ellos y vamos a definirlos. Primero tenemos las bases de datos, que se va a definir gracias a Insight Software en 2023, que es cualquier colección de datos organizada para su almacenamiento, accesibilidad y recuperación. También tenemos los almacenes de datos, que van a ser recopilaciones de datos empresariales de diversas fuentes optimizadas para la elaboración de informes, análisis y toma de decisiones. Y por último tenemos los servidores en la nube, que van a ser lugares físicos o también pueden ser virtuales, donde residen las bases de datos y almacenes de datos. Por último, considero que es importante tener los aspectos éticos acerca del almacenamiento de datos, ya que no solamente basta con guardarlos correctamente. La ética del dato debe acompañar toda la vida, incluso en el almacenamiento, y podemos empezar con la transparencia y propósito. La ética debe estar implícita en todo el ciclo de la vida de los datos, que implica explicar claramente qué datos guardamos y por qué. Luego tenemos la seguridad y protección, ya que son los pilares fundamentales para generar confianza. Y más allá del cumplimiento, se debe de tener responsabilidad, ya que es necesaria la honestidad y la comunicación clara. Es importante informar a las personas sobre cómo se almacenan sus datos para generar mayor confianza, ya que puede tener un impacto en la reputación, y las organizaciones que actúen con ética y transparencia tendrán una valoración positiva en la sociedad. Esto va a ser todo. Estas son las referencias que utilicé para la creación de mi presentación y muchísimas gracias por su atención.